Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches a los amigos de Exercise Physiology Training. Soy Luis Miguel López Mojares, soy médico especialista en medicina del deporte y hoy quiero hablar sobre uno de los grandes retos de la fisiología del ejercicio clínico, que es la obesidad, un problema no tan sencillo. Y vamos a hablar en concreto de por qué aparece la obesidad. Podríamos darle una explicación evolutiva. Es decir, como todos sabéis, los humanos que estamos ahora mismo en la Tierra pertenecemos a una misma especie que se desarrolló en África hace aproximadamente unos 100.000 años. De tal manera que desde el punto de vista biológico somos muy parecidos todos nosotros. Y como también sabéis, la supervivencia depende de la capacidad de adaptación al medio ambiente. Somos ciudadanos desde el punto de vista biológico, como si fuéramos ciudadanos del Paleolítico. Es decir, la evolución nos ha adaptado a vivir en ese entorno, de tal manera que podríamos decir, entrecomillados, que estamos diseñados para consumir y gastar unas 3.000 kilocalorías diarias, caminando de media unos 20 kilómetros todos los días y unos días consiguiendo comer y otros no. De tal manera que nuestros ancestros han sido aquellos individuos que vivían en aquella época y que tenían un metabolismo, un control fisiológico que les permitía aprovechar esas comidas que a veces hacían y otras veces no. Pero en los últimos años, y sobre todo en los últimos 200 años, y especialmente en los últimos 50 años, ese mismo ciudadano diseñado para el Paleolítico se ha convertido en el ciudadano de la sociedad del siglo XXI. Una sociedad en la que se gasta mucho menos energía de la que, entre comillas, estamos diseñados. Consumimos aproximadamente el 40% de la energía, perdón, gastamos aproximadamente el 40% de la energía para la que fuimos diseñados. Y además disponemos de una enorme abundancia, en la mayor parte de los casos, de alimentos, con exceso de ingesta calórica, además es una ingesta calórica rica de alimentos ricos en dulces, pobres en fibra, verduras, frutas, pobre en verduras, frutas o pescados, por ejemplo. De tal manera que en realidad la obesidad es un trastorno de maladaptación a las sociedades desarrolladas. Y, de hecho, la fuerza de recuperación del peso perdido es mucho más intensa que la fuerza de adelgazamiento del peso ganado. ¿Por qué? Pues porque la evolución nos ha diseñado para ser ahorradores de energía, para poder sobrevivir en ambientes hostiles. Por esa razón la obesidad no existe en los animales salvajes. Los animales salvajes o están en plena forma o están muertos. Sí aparece en animales domésticos o en animales en cautividad. Y aparentemente el equilibrio entre consumo e ingesta estaría debido en ese equilibrio que vemos en la pantalla. Los gastos principales que tenemos son, por un lado, el metabolismo basal, que es la energía que necesitamos para que funcione el organismo en situación de reposo y es directamente proporcional a la masa muscular, entre el 60 y el 75%. La termogénesis de los alimentos, es decir, el consumo energético que requerimos para digerir y absorber los alimentos, un 10%. Y la parte más variable, como podéis ver aquí, es la actividad física, entre un 15 y un 50% del consumo energético. Ingresos proceden de los nutrientes. Como veis, la densidad calórica de una grasa es aproximadamente el doble que el de los hidratos de carbono y las proteínas, y las calorías aportadas por el alcohol es una situación intermedia entre unos y otros. Pero esto, ¿qué es lo que habitualmente vemos en los
en la divulgación, no es tan sencillo como parece. Y no es tan sencillo como parece porque todos estos mecanismos que tiene cada individuo están supeditados a la genética. La genética es la gran directriz de todas las actividades metabólicas del cuerpo. Genética entendida como el genoma, es decir, la información que tenemos en cada una de nuestras células para, saber cómo funciona el organismo, que tiene que ver con la sucesión de los nucleótidos, pero también con el epigenoma. Existen modificaciones no del orden de nucleótidos, sino la capacidad de activación o desactivación de esos genes mediante modificaciones de las histonas o de algunas otras moléculas complementarias con los nucleótidos, que pueden influir, y de hecho influyen de una manera decisiva, mediante modificaciones en los hábitos de ejercicio o en los hábitos dietéticos, y también la metagenómica, es decir, la información genética que se encuentra en el interior de los microorganismos que conviven con nosotros. Todos nosotros tenemos aproximadamente cerca de 1 kilo de bacterias, cada una de ellas con su información genética, que también pueden modificar, por ejemplo, la capacidad de absorción y la aparición o no de obesidades en un grupo y otro. Y sujeto también a esa genética, hay unos elementos psicológicos enormemente importantes en estos factores. La capacidad de control que tiene un individuo sobre los alimentos, la capacidad de que algunos alimentos resulten adictivos, puede condicionar de una manera notable ese mayor o menor aprovechamiento de la energía. De tal manera que fijaros cómo la genética es una nube que está encima de los 3 elementos reguladores del peso. El control homeostático, los condicionamientos del medio ambiente y el comportamiento psicológico. El control homeostático tiene que ver con la regulación de los nutrientes como tal, tanto los nutrientes circulantes, los que están en la sangre, etcétera, como aquellos depositados en el hígado, en el músculo, en el tejido graso, etcétera. Y están regulados fundamentalmente mediante el sistema nervioso y algunas hormonas, la leptina, la insulina, la grelina, etc. Pero eso es solo una parte y naturalmente está influida por la genética. Otra segunda parte es nuestro medio ambiente, también influido por la genética, que tiene que ver con la mayor o menor costumbre de hacer ejercicio físico y tiene que ver con la ingesta. Y en un tercer lugar, también de nuevo influido por nuestra amiga la genética, están todo lo que tiene que ver con la esfera compartimental. Es decir, los problemas adictivos muy característicos de ciertos alimentos que se conocen como alimentos de alta palateabilidad, es decir, los alimentos grasos, los alimentos salados, algunos alimentos dulces, todos estos que podemos ver en la imagen, tienen la capacidad adictiva superior a otro tipo de alimentos. Y de hecho, en muchas ocasiones se diseñan deliberadamente para producir adicción. Las personas genéticamente más sensibles a engancharse, podríamos decir, sufren un proceso muy semejante a la adicción de las drogas de abuso, que hace que influye de una manera decisiva en la aparición de enfermedad. De tal manera que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas hay para el tratamiento de la obesidad? Pues fijaros, mientras que no podamos modificar nuestra genética, que de momento no estamos en esas condiciones, las herramientas que han mostrado más eficacia, sobre todo a largo plazo, el problema de la obesidad, como decía antes, es que es una enfermedad fundamentalmente crónica, se fundamenta en el control médico, en la aplicación de una dieta hipocalórica, en el ejercicio físico y en el apoyo psicológico. Y ya para terminar, quería subrayar sobre todo 4 ideas.
En primer lugar, que la obesidad es una enfermedad crónica, con complicaciones. Al ser una enfermedad crónica requiere necesariamente un tratamiento crónico. No vale adelgazar mucho en un mes, en 2 o en 3. Eso no tiene mucha relevancia desde el punto de vista clínico. Lo realmente importante es controlar el peso de manera indefinida. Por tanto, requiere un tratamiento, insisto, crónico. Es una enfermedad limitante y es una enfermedad que aumenta el riesgo de discapacidad y de muerte precoz. Como decía antes, está dominada por la genética, lo cual dificulta enormemente el éxito. La mejor opción terapéutica hasta ahora es la multidisciplinar, sin ninguna duda, que combina la dieta, el ejercicio físico y la modificación de la conducta que garantice esa permanencia en el tiempo. Lo más importante, lo más difícil con muchísima diferencia es el mantenimiento a largo plazo. Y precisamente sea el mantenimiento a largo plazo, en ese mantenimiento a largo plazo, el ejercicio físico es fundamental. El ejercicio es lo más. El ejercicio físico es sobre todo importante en la capacidad de mantener el peso conseguido después de haberlo bajado y mantenerlo en el tiempo. Se calcula que aproximadamente un ejercicio físico que suponga un déficit calórico de unas 2.000 kilocalorías semanales sería el umbral a partir del cual las probabilidades de mantener el peso adecuado son mayores. Muchas gracias por vuestra visita, muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Adiós.